Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches a las personas que nos están visitando. Muchas gracias por estar en medio de nosotros. Y cuando cantábamos la última canción, Milagroso, abres camino. Y de eso se trata el tema de esta noche. El día jueves, creo que Raúl nos compartía un texto de la palabra de Dios donde el Señor le dice a sus discípulos: entren en la barca, vamos mar adentro. Estando mar adentro, se desata una terrible tormenta. Y me imagino a los discípulos: Señor, tú conoces todo, ¿por qué nos trajiste en medio de una tormenta? No podían avanzar y no podían volver a la orilla porque estaban en medio de la tormenta. ¿Y cuántas veces nos sentimos así? Sentimos como el pueblo de Israel, el mar adelante, los egipcios detrás, en medio del desierto. No podemos ir, no podemos ir, no podemos salir. Si avanzamos, nos metemos en un problema. Y si retrocedemos, nos ponemos aún en un problema aún peor. Y hay muchas veces en nuestra vida que ocurren estas situaciones. Y muchas veces nos preguntamos ¿por qué y para qué? Y a veces pensamos que es el diablo el que se mete la cola. No, hermanos, esas situaciones permite Dios que estemos en esa situación, en medio de ese problema, para forjar nuestro carácter, para aumentar nuestra fe. Y hay un texto en la palabra de Dios que quizás pasa desapercibido si leemos el Salmo 77. Ponémelo por favor, Salmo 77, el verso 19. Ahí se encuentra Asaf, quizás en la ciudad de Jerusalén, en una pieza, con un colchón un poco feo, duro, y escribe 19. Y escribe esto que dice: en el mar fue tu camino, y sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Ponme el 20, por favor. Condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y Aarón. Y sin duda Asaf está pasando por un momento muy difícil. Entonces encuentra la palabra de Dios y escribe esto sin pensar que muchos años después nosotros lo íbamos a tener en cuenta. En el mar fue tu camino, tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón. Quiere decir que y tus pisadas no fueron conocidas. Miren, hermanos, aun cuando Dios nos bendice y nos damos cuenta, quizás ni las pisadas del pueblo de Dios quedaron en el fondo del mar, de la tierra, del Mar Rojo. Me bendijiste y no me di cuenta. Y muchas veces nos encontramos en esa situación. Y muchas veces decimos: Señor, ¿cómo voy a salir de esta? Y Él abre sendas, abre caminos donde no lo hay. Indudablemente, si nos ponemos a contar experiencia, cada uno tendrá una. Pero el día de ayer me dice mi hija, la más chica: papi, voy con mamá al médico porque me siento mal. Y vino a mi mente hace unos 32 años atrás, cuando en un frío hospital de la ciudad de Buenos Aires, un médico nos dijo: con nuestra niña de 14 meses, tu hija tiene cáncer. Y era un camino que yo no quería recorrer. No quería recorrer la quimio, no quería recorrer la radio, pero Dios permitió ese camino
para que confiemos en Él. Y abrió sendas donde no lo había. Y nos proporcionó dinero cuando no había. Y nos cuidó los trabajos cuando tuvimos meses en Buenos Aires. Dios abre camino donde no lo hay. Fíjense lo que dice Isaías 43, 19. Por favor, si me lo pones. Isaías 43, 19. Otra vez, dice la segunda parte, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 19. Pero ponemos Isaías 11, 15. En el mismo libro de Isaías 11, 15. Y sacará Jehová la lengua del mar Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río. Y lo heriré en sus brazos y veré sus 7 brazos y haré que pasen por él con sandalias. Aún ni la ropa se tenían que sacar los edificios para pasar. Qué lindo es pensar que ese es nuestro Dios. Él abre camino donde no lo hay, sendas donde no lo hay. Y si en este momento estás entre el río y los egipcios y en el medio del desierto, confía. No es que Dios se olvidó de ti, que dijo, uy, voy a atender tal guerra o tal conflicto. No. Él permitió que estés en ese lugar. En ningún momento se olvidó de ti. Y ahí va uno para los chicos. Hace algunos meses, mi hija más grande, ella está estudiando abogacía, y había una materia, creo que era contrato, la verdad que no me acuerdo. Y ya la había rendido, creo que como 3 o 4 veces. Y todos sus compañeros se habían cambiado con otro profesor y la habían rendido bien. Y ella es terca y dura como el padre, y seguía con la misma profesora. Va a rendir la última vez y le dice la profesora, era la única que quedaba con esa profesora. Todos los otros chicos se habían cambiado con otro profesor para rendir. Y le hace 2 o 3 preguntas y le dice, aprobaste. Pero te tengo que hacer otra pregunta más. Y me dijo, ¿por qué te quedaste conmigo? Todos tus compañeros se fueron y rindieron con otro profesor y rindieron bien. Y vos te quedaste conmigo. Porque tú eres mi profesora, tú eres la que me dio la materia, yo tengo que rendirla con vos. Muy bien. Le hizo 2 preguntas que le había hecho todas las veces y le puso un 7. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Ahora, muchas veces piensas que estás solo en los momentos difíciles. El Señor Jesús viene a la tierra, se hizo hombre, caminó entre nosotros, pasó por la cruz y resucitó. Y algunos días después sube al cielo y le dice, muchachos, me tengo que ir, pero no quedarán solos. Le dejo a alguien que estará dentro de ustedes, el Espíritu Santo. Ya no me tendrán que buscar, sino el Espíritu que está en ustedes los guiará. No estamos solos, Él nos guía. Él siempre está con nosotros. Y otras de las cosas que a veces nos preguntamos cuando nos ponen personas o cosas difíciles delante de nosotros y decimos, Señor, este compañero de trabajo, este compañero de la facultad, ¿por qué no apretas un enter y lo sacas de mi vida, los mandan a otro curso o vas a otra carrera? Y el Señor dice, aderezas mesas delante de mis angustiadores. O sea que Él se goza en que tú estés disfrutando delante de aquellos que son tus angustiadores. Hay una historia en la palabra de Dios, en el libro de Esther, y esta historia se desarrolla con 3 personajes principales que el rey
Azuero, Mardoqueo y Amán. Un día el rey no podía dormir y estaba y se puso a leer las memorias. Y leyó que Mardoqueo, judío, había hecho un bien para el pueblo. Entonces lo llama Amán. Amán eran aquellas personas que estaban siempre al lado del rey, contra Mardoqueo. Era aquello sobre medias. Y le dice, Amán, ven para acá. ¿Sí, rey? ¿Qué necesita? Miren, quiero honrar a una persona. Ah, esta es la mía, dijo Amán. Esta es la mía. ¿Qué harías vos? Ah, rey, yo agarraría el caballo ese blanco que tienes, el que tú no usas, el que no tiene ni manchas, ese que lo montas de vez en cuando, y le daría ese caballo. Muy bien. ¿Y qué haría más, Mardoqueo? ¿Qué haría más? Amán, perdón. Y le pondría la corona, pero una corona de verdad. No esas de plástico, una de verdad. Muy bien, Mardoqueo. ¿Y qué más haría? Y lo pasaría por todo el pueblo. Y le diría, este es el hombre el cual contentó al rey. Muy bien, tanto Mardoqueo, sí, y tocaría trompetas, para que todos lo escuchen. Tanto Mardoqueo, sí, le dice Amán. Muy bien. Ve a Mardoqueo, búscalo, aquel que tú odias, y haz lo mismo. Y no te olvides de ninguna de las cosas que dijiste. Ese es nuestro Dios. A Él estamos adorando. A Él estamos bendiciendo. Y muchas veces, en esos momentos difíciles, nos preguntamos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo sigo? ¿Qué hago mañana? ¿Qué hago el mes que viene? ¿Qué hago hoy? ¿Qué le dijo Moisés al pueblo? Avanza. ¿Cómo? Avanza. Pero está el río delante, los egipcios detrás. Avanza. Una orden. No le dio explicaciones. Quizás nosotros le hubiésemos preguntado, Señor, dice, ¿por qué debemos avanzar? El río está hondo, el agua está fría, y se abrirá el agua, y podremos pasar. Quizás nosotros haríamos todas esas preguntas. Dios le dice, avanza, avanza. Poneme Éxodo 14, 13. Fíjense lo que dice en este maravilloso pasaje donde podemos encontrar cómo superar las dificultades. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha rodeado. Ponemos el 4. Y yo, dice el Señor, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo sigan, y seré glorificado. Si estás pasando por un momento difícil, por algo que te está agotando o quejando, el Señor se va a glorificar. Sin ninguna duda, el Señor se va a glorificar. Y quizás va a pasar lo que dice en el mismo capítulo, en el versículo 9 y 10. Siguiendo los puestos egipcios con toda la caballería y carros, 9 y 10. 19 y 20, perdón. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel,
y era la nube y tinieblas para aquellos que alumbraban a Israel de noche, y los de aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Muchas veces Dios confunde a los enemigos. ¿Qué hizo en ese caso? La nube que iba delante la puso detrás. Los egipcios no podían ver al pueblo de Israel. No podían ver qué iban a hacer. No podían verlos. Y esa es la protección que nos brinda nuestro Dios. Pone la nube entre el enemigo y nosotros. Por más que el diablo grite, lo vamos a agarrar al pueblo de Egipto, al pueblo de Dios, ya van a ver. No podían. La nube se interpuso entre ellos, que no se podían tocar los unos a los otros. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que hace las cosas en nuestra vida que a veces no entendemos. Y hoy a la mañana, cuando estuve compartiendo, Gonzalo me dejó un versículo muy lindo que se lo quisiera compartir con ustedes. Es el Salmo 139, versículos 5 y 6. Salmo 139, versículos 5 y 6. Ya lo vamos a tener en pantalla. Oh Jehová, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento demasiado maravilloso para mí. Así dice el salmista. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no puedo comprender. ¿Estás entre el desierto, el mar y rodeado por el desierto? Dios está contigo. Cuando Él dé la orden, avanza, avanza. Y no te va a decir que des 2 pasos a la vez, uno a la vez. Porque Él quiere que estos 270 gramos que tenemos de músculo como corazón dependan de Él todos los días de nuestra vida. Avanza, avanza, un paso a la vez, avanza. Aunque este hombre exterior, dice el apóstol Pablo hablando de los Corintios, se va envejeciendo día a día, el interior se renueva ¿cuándo? Cada día, no cada mes, cada día. Y en el libro de Levítico, a ver si lo tengo por acá, en el libro de Levíticos hay un pasaje, hermanos, que el pueblo de Israel alababa todos los días de su vida. Y que él decía, la alabanza de ayer ya es antigua, todos los días me debes alabar, todos los días se renueva nuestra alabanza delante del Señor. No cada mes, no cada hora, no cada semana, no cada domingo, cada día se renovaban las alabanzas de los levitas en el pueblo de Israel. Y qué privilegio, pero qué responsabilidad tenemos de renovar nuestra alabanza cada día al Señor. Y que todos los días que nos restan vivir hasta que Él venga, hermanos, seamos totalmente agradecidos por la salvación tan grande que nos dio.
Y si hoy te encuentras en este lugar y no tienes a Jesucristo en tu corazón, este es el momento de recibirlo. Este es el momento de poder acercarte a Él. Y si estás pasando por un momento difícil, no estás solo. Si aceptas al Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor viene a ti y te guiará en cada momento de tu vida. Y cuando pienso en ese sacrificio que el Señor Jesús hizo por mí, aquel Dios que teniéndolo todo se hizo hombre por mí, aquel Señor que estaba en la gloria, un día nació en un pesebre, creció y demostró su poder en milagros, y aún el milagro más grande que hizo fue resucitar. Y como decía nuestro hermano, más grande es el milagro de entrar en nuestro corazón, tener salvación. Y es así que nos da la oportunidad de cada domingo poder venir a alabarlo, bendecirlo y glorificarlo, y poder estar entre los hermanos, pero también en el silencio de nuestro corazón poder adorarlo y darle gracias por la salvación tan grande que tenemos. Y para eso Él nos dejó pan y vino, simplemente un trozo de pan y una copa de vino, para que recordemos todo aquello que hizo por mí, que se entregó en la cruz, que fue clavado, que enfrente tenía su madre y sus discípulos, dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda, y fue sepultado, murió. Pero la muerte no lo pudo vencer, al tercer día resucitó y se fue con el Padre para preparar lugar para nosotros. Que en esta tarde, al recorrer este camino, quizás entre el río, los egipcios y en medio del desierto, puedas reconocer el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros y decirle gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias porque tú sabías la persona que iba a ser, pero te agradezco porque tú me elegiste antes que yo te amara a ti, y que los demás puedan ver que el amor que tenemos a Dios lo podamos desparramar en medio de nosotros, y los demás puedan ver el amor entre nosotros a Jesús. Vamos a participar del pan y de la copa, símbolo de su sangre y su cuerpo roto por nosotros. Vamos a dar gracias por el pan, luego por la copa, y vamos a recordar el infinito sacrificio que hizo por nosotros, el tremendo sacrificio que hizo por mí y por ti, hermanos. Vamos a dar gracias por el pan. Le voy a pedir a nuestro hermano Lucio que tenga bien dirigirnos al Señor en la oración.